La siguiente ponencia es la última del día, la novena. El tema es explotación del animal humano, no humano y de la naturaleza en un mundo capitalista. Esto a cargo de Pedro Bermeo. Él es fotógrafo y activista por los derechos de la naturaleza y los animales, incluidos las y los humanos. Estudiante de Derecho de la Universidad de Loja, vocero de Yasunidos, integrante de Acción Ecológica y Libera, miembro del Movimiento Animalista Nacional del Ecuador. Un gran aplauso para Pedro Bermeo, por favor. Extraño hablar de un tema como el que les voy a plantear ahora, como un ponente, porque no me siento en la capacidad, con la pericia para hacerlo, y prefiero más bien hacer una conversa. Y por eso es que planteo esto desde un plano mucho más horizontal. Ya se fue, no más a otro lado, yo no me siento al lado de ese man. Todo bien, todo bien. Entonces, digamos, tomando en cuenta eso, que soy inexperto en el tema, que yo planteo siempre con mis compañeras, compañeros, compañeres, construir las cosas de manera colectiva. Yo creo que la inteligencia es colectiva, que es mucho más importante que la inteligencia individual, y que esto, bueno, que voy a plantear ahora es fruto de debates con diversos compañeras, compañeros, de lucha y otras personas que justamente hemos podido ir hablando sobre este tema tan importante. Para comenzar con esta conversa, quisiera preguntarles, y como justo les digo, este es un espacio en el que está libre la toma del micrófono, preguntarles qué es para ustedes el capitalismo. Opresión, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Qué entienden ustedes por capitalismo? La valoración del capital por encima del ser humano, por encima de cualquier. Ajá, la valoración del capital por encima del ser humano. Había por ahí el otro micrófono. No sé. Ah, bueno. La explotación del hombre por el hombre. Desigualdad. Desigualdad, dicen por ahí. ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, yo voy a intentar como justo poner un poco las cosas que han dicho en dos ejes principales. El uno es el capitalismo como un modo de producción. Para como entender qué significa esto, pero bueno, antes voy a decirles del otro. El otro es como un orden social histórico. Para mí esos son como los dos ejes del capitalismo, ¿no? Un modo de producción, porque es cómo se organiza la economía, cómo producimos riqueza en la actualidad, ¿no? Hay un mecanismo que no siempre fue así. Esto es súper importante, entender que es histórico, que no es que la humanidad siempre se ha manejado de la misma manera, ni que toda la humanidad se maneja así. Hay comunidades, hay nacionalidades que no funcionan a través de un mecanismo capitalista. Hay otras formas de vivir. Entonces, para poder entender sobre cómo se organiza la economía, es importante entender cómo nace el capitalismo, en qué momento histórico sucede esto y cómo a través de la explotación laboral, el despojo, la destrucción de la naturaleza, ¿no es cierto?, la expropiación de los medios de producción. Los medios de producción no siempre estuvieron en las manos de los capitalistas. Esto es súper importante entender. Los medios de producción son con qué se produce la riqueza, las fábricas, no sé, para hacer camisetas, pensar como en todas las herramientas que se necesitan para hacer esas camisetas. Pero para llegar a esos medios de producción tuvo que haber una acumulación originaria. No sé si han escuchado de este término. Esto es súper importante entender. Hay un momento previo al capitalismo en el que hay una destrucción, hay esclavitud, hay la destrucción de la naturaleza, la extracción de riqueza, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Con la colonia, cuando hubo la colonia, hubo un saqueo en toda Latinoamérica. No es que de la nada
Europa tiene riqueza y el sur global, digamos, es mucho más pobre que el norte global. Hay una razón de ser por la que eso pasa, no es porque ellos sean más inteligentes que nosotros, ¿no? Esa razón es justamente el saqueo que hubo durante muchísimos años, en la que se mató muchísima gente, se esclavizó muchísima gente y a través de esa esclavitud se hizo la riqueza. A través de esa esclavitud o a través del despojo se extrajo minerales, se robó el oro. Y es así como llega la riqueza al norte global. No es que de la nada llega esa riqueza al norte global. Entonces, como digo, esa riqueza está concentrada en este momento en el norte global y es ahí donde se encuentra el desarrollo de la tecnología, ¿no es cierto? Donde están todas si nosotros vemos dónde están las transnacionales más importantes que contienen la gran riqueza de la humanidad, no están en el Ecuador. Hay empresas ricas en el Ecuador, pero la gran riqueza está en el norte global. Y esa riqueza, como digo, viene de ese proceso de acumulación originaria. Esa tecnología es la que les permite, o ese desarrollo que han tenido con esa acumulación originaria, es la que les permite seguir haciendo riqueza, ¿ya? Pero esa riqueza también se fundamenta en el trabajo. Y para entender el trabajo tenemos que entender qué es cuál es la base del capitalismo. La base del capitalismo son las mercancías. No sé ¿qué es lo primero que se les ocurre cuando escuchan mercancía? O dicen y yo repito. El consumismo. ¿Qué entienden por mercancía? Propiedad. Un bien. Ajá, es justo. Es básicamente como el capitalismo es la unidad base del capitalismo. Por ahí va a hablar ¿no? A ver, entonces como la unidad base del capitalismo es la mercancía. Pero para poder entender qué es una mercancía tenemos que hablar de dos cuestiones súper elementales. El valor de uso y el valor de cambio de los objetos, de esas mercancías. Las mercancías pueden ser las camisetas, pueden ser un servicio, puede ser cualquier cosa que nos rodea, ¿no es cierto? Todo eso son mercancías que se pueden vender en el mercado, ¿no? Pero para ir como a términos más concretos, para hablar sobre el valor de uso, pensemos en una taza. ¿Para qué nos sirve una taza? Para tomar agua, ¿no es cierto? El valor de uso de esa taza, que es el valor que nosotros, digamos que una necesidad humana tenemos sobre esa cosa, es una taza para tomar agua, ¿no es cierto? Estoy intentando como resumir un montón de teoría en pocos minutos, así que les pido disculpas por toda esta explicación tan básica y tal vez al mismo tiempo poco clara. El valor de cambio, en cambio, le asigna un determinado valor a ese objeto o a ese servicio, a esa taza. Es decir, ¿cuánto cuesta la taza en el mercado? No es lo mismo el valor que me da a mí el uso de tomar la taza que un determinado monto de dinero que le pone el mercado a esa taza. ¿Cuánto vale esa taza en el mercado? ¿No es cierto? Entonces digamos que vale, no sé, $2. Entonces para poder entender cómo se llega, es una discusión, digamos, súper complicada, cómo se llega a ese valor, que no voy a como entrar en muchos detalles de todos estos temas, estoy yendo como súper rápido porque lo que quiero es llegar a entender un poco sobre qué es el capitalismo para poder hablar sobre la explotación. Entonces, como resumiendo, ese valor de una mercancía está súper relacionado con el trabajo de las personas, en promedio. ¿Cuánto trabajo se pone en un objeto para poder tener ese objeto? ¿No es cierto? Entonces, para poder contextualizar esto, pensemos en todo el trabajo que se necesita para hacer esa taza. Ya digamos que son 2 horas, ¿no es cierto? Digamos que se necesita 2 horas o una cosa más sencilla, no sé, un pantalón. El trabajo que se necesita para hacer un pantalón.
el trabajo que yo, cuando yo trabajo en un lugar, no produzco un solo pantalón, sino yo vendo mi trabajo al capitalista, ¿no es cierto? Ese trabajo, es capturado por es capturado por la plusvalía. Es decir, yo trabajo para producir algo que necesito. Si yo tuviera que trabajar para producir una taza, trabajaría 2 horas, pero para producir, como vendo mi trabajo al capitalista, el capitalista no produce una sola taza, produce muchas tazas. Sin embargo, lo que me paga es por esa taza que yo necesito. Digamos, si nosotros ahora, para que se entienda de una mejor manera, es súper complicado y me estoy haciendo muchas bolas, pero si todo el mundo trabajaría igual en un mundo equitativo, tendríamos que trabajar solamente 2 horas al día. Con eso cubriríamos todas las necesidades básicas, ¿ya? Sin embargo, legalmente tenemos que trabajar 8 horas diarias. ¿A dónde se están yendo esas 6 horas que trabajamos de más? Al capitalista. Al bolsillo del capitalista. Esa es la explotación. Esto es súper importante porque si nosotros no entendemos que, o sea, si pensamos que en el capitalismo podemos vivir sin explotación, es falso. La explotación es una parte inherente del capitalismo. No puede haber un capitalismo sin explotación. Así es como funciona el capitalismo, como modo de producción. Entonces, por ejemplo, si ponemos el tema del cuál es el valor de uso del agua. El agua nos sirve para hidratarnos, nos sirve para bañarnos, para limpiar, para sustentar a la naturaleza, ¿no es cierto? Para dar de tomar a los animales. Hay muchísimos usos que damos, son valores de uso al agua. Sin embargo, el momento en que se embotella y tú compras agua, ya pagas un valor de cambio. Ese valor de cambio no es que esos 50 centavos que pagas por esa botella de agua, no es que les llega a la persona que hizo el trabajo. No les llega casi nada de ese valor que tú pagaste por esa botella de agua. Les llega a alguien más. La mayoría de esa plata se va para alguien más. Ese es el capitalista, quien acapara la riqueza del trabajo de otras personas. ¿A través de qué? De mantener los medios de producción, la propiedad. Entonces, esto es súper importante para entender que el dueño de la fábrica es quien se está beneficiando. Pasamos al siguiente tema, que es además de entender esto, hay que hablar que esa persona que embotella el agua también tiene una serie de necesidades, que hay otro trabajo oculto en el capitalismo, que es un poco lo que hablaba Inti, por ejemplo, sobre el patriarcado, ¿no? Existe atrás de cada trabajo una persona que se encarga del trabajo de reproducción de la vida. La visita. Tenemos una visita. Andrés. Entonces, es para... Me está quitando el tiempo. Boicot. Te concedo 5 minutos más. Que opine el gato también. Entonces, es súper importante entender que que ese trabajo está también contemplado, un trabajo no remunerado, que es el trabajo de la reproducción de la vida. ¿Qué significa esto? El trabajo que hacemos para cuando alguien está enfermo, el trabajo de cuidado, el trabajo de alimentación. El trabajador, cuando llega a la casa, suele tener una persona que le hace la comida, que le cuida cuando está enfermo, que le atiende, que le cura. Ese trabajo no es reconocido en el capitalismo. Y eso se llama patriarcado, ¿no? Porque normalmente ese trabajo lo hemos designado a las mujeres, ¿no? Entonces, es súper importante entender que esta explotación, como se hablaba antes, cuando hablaba Inti sobre el tema de la igualdad, ¿no? Existe una serie de cuestiones más súper involucradas cuando hablábamos
haciendo el tema de la colonia, ¿no? Cómo la colonia y el saqueo es parte de esto. Ahora también estoy hablando sobre cómo la división sexual del trabajo afecta más a hombres que a mujeres, ¿no? Pero bueno, ya para ir terminando, podemos decir que de forma similar a la explotación que existe a los trabajadores, hay una explotación hacia esos otros animales, ¿no? Es súper interesante analizar lo que, no sé, por ejemplo, decía Adam Smith respecto por ejemplo, Smith no solo relaciona el origen de la riqueza directamente con la domesticación, sino también el origen de la desigualdad. Ningún capital, reconocía Adam Smith, en la riqueza de las naciones pone en marcha más cantidad de trabajo productivo que el de un granjero. No solo sus siervos trabajadores, o sea, las personas trabajadoras, sino también su ganado trabajador. Son trabajadores productivos. Después de todos fue el ganado que dio a Escocia su ventaja comercial, fue el ganado el que produjo mucha de su riqueza. Entonces vemos cómo la explotación, no solamente de este modo de producción capitalista, no solamente afecta a los seres humanos, sino también afecta a los otros animales, como también afecta a la naturaleza. No voy a entrar mucho en el tema de la naturaleza, que es como más mi tema, porque la idea es justo hablar sobre esto, pero pongo ahí también en debate. Entonces eso me da pie para lo siguiente que quiero hablar, sobre cómo el capitalismo también es un orden social histórico. ¿Y qué entienden ustedes por orden social? ¿Qué se les ocurre? Lo que está establecido, un sistema, clases, eso es súper importante. Para mí es cómo se organiza el mundo, cómo nos relacionamos, cómo convivimos, cómo sentimos, cómo pensamos incluso, ¿no? Piensen ustedes en el capitalismo, de alguna manera, produce formas de ser. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuáles son esos imaginarios que tenemos? Incluso en valores. ¿Cuáles creen que son los valores capitalistas? Individualismo, competencia, el éxito. ¿Qué más? ¿Ah? El fin de lucro. El fin es el lucro. Si ustedes se dan cuenta, hay un imaginario de una ganancia absoluta, ¿no? De una producción infinita, sin límites ni ecológicos ni sociales de ganancia. Así es. El fin justifica los medios. Y ahí podemos seguir avanzando en eso y ver que el que tiene puede, ¿no es cierto? El que tiene plata o poder puede hacer lo que le dé la gana. La corrupción está súper vinculada con el capitalismo, si se dan cuenta. Es un valor del capitalismo, es el más vivo. Y luego, por lo que decía Carlitos, ¿no? Las clases sociales. Los pobres existen porque hay ricos y los ricos existen porque hay pobres. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, un poco los ejemplos que les ponía antes sobre la cantidad de horas que tenemos que trabajar, que eran solo 2, si nosotros dividimos todos los ingresos que hay en el mundo, en este momento cada persona recibiría alrededor de 2.000 euros. Imagínense ustedes lo que harían con 2.000 euros. Lo mismo sucede con el tema de la riqueza, la propiedad. Las propiedades es la cosa más desigual del mundo. ¿Por qué no todo el mundo tiene una propiedad? Si hay un montón de hectáreas para cada uno. Es porque hay un orden social establecido que nos dice que hay cosas que no podemos consultar. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Eso no podemos consultarnos. Es súper interesante empezar a plantearnos qué nomás nos han formateado el cerebro para decirnos cómo funciona un sistema capitalista. Vinculado con las clases sociales, también es importante pensar en lo que decía las jerarquías, ¿no? Cómo existen estas jerarquías. Y justo ya terminando, a mi conclusión, es en diferentes grados también existe el fascismo. ¿Qué entienden ustedes por fascismo?
un régimen político hegemónico que destruye a quien piensa diferente, ¿no es cierto? ¿Qué más? La imposición por la fuerza. Creo que es súper, digamos, es súper complejo. Yo voy a leerles como una definición de Hugo Paleta que me gusta, que justamente dice que el fascismo designa en primer lugar un proyecto político de regeneración de una comunidad imaginaria, en general la nación, el Estado-nación, ¿no? Que supone una amplia operación de purificación, o dicho de otra forma, la destrucción de todo lo que desde el punto de vista fascista representa un obstáculo, una homogeneidad fantasiada y una traba a su quimérica unidad. Y hay otra cosa que dice Mark Holzheimer que me parece súper importante vinculada con lo que estoy diciendo, y es que el que no quiere hablar de capitalismo debería callar en lo que al fascismo se refiere. ¿Por qué dice esto? Porque el fascismo es inminentemente capitalista. Es parte del capitalismo, el fascismo, y por eso yo decía antes que en una sociedad capitalista vivimos fascismos en diferentes grados. Y ese fascismo en diferentes grados, por ejemplo, es el que considera que está bien que los animales sean tratados como cosas, ¿no? Ese fascismo no solamente aplica para seres humanos. Hay diferentes momentos, por ejemplo, en el paro en Ecuador, en el que se consideró a ciertos seres humanos inferiores. Eso pasa constantemente en el mundo, pero ahora ese debate llegó, digamos, a Quito. Y como llega a Quito, nos preocupa más una piedrita, una pared, que ensucien la pared, a que la gente que se está muriendo, o que el 80% de los indígenas, los niños indígenas, sean desnutridos, tengan desnutrición crónica. Eso no importa. Lo que importa es que no se dañen los muros. Que la gente se está muriendo de hambre no importa, porque son indios. Eso es algo que está totalmente normalizado en nuestra sociedad y que sale a relieve en estos contextos, ¿no? En el que Nebot le dice a los indios que vuelvan al páramo. O que hay un momento que para mí es súper ejemplar. Es cuando a Leonidas Issa, en uno de los diálogos que intentó el movimiento indígena durante tantas ocasiones, le sacaron a empujones de Carondelet. ¿Con qué otro político ha pasado eso? Es solo porque hemos normalizado el racismo que se puede llegar a dar. Entonces, si se dan cuenta cómo el fascismo está latente en nuestra sociedad y sale gente en el paro a matar gente, a disparar. Salen fascistas en sus carros a disparar a la gente que protesta. Entonces, como en conclusión, lo que quería como contarles todo esto, porque es súper importante desde mi punto de vista entender que el capitalismo, que no podemos luchar solo por los derechos de los animales sin luchar por los derechos de las personas, por transformar todo el mundo en el que vivimos. Las luchas están conectadas, no pueden ser unas sin las otras. Entonces, por eso es tan importante que en este contexto actual apoyemos al movimiento indígena, que apoyemos estas luchas que se están dando, porque la única forma en la que podemos cambiar ese sistema es con la unión. La unión hace la fuerza. Y con eso concluyo.